Muchos hombres creen que avanzar en la vida significa acumular más logros, más relaciones, más oportunidades, más control, pero pocas veces se detienen a pensar en todo lo que están cargando innecesariamente. Yo, Brian Tracy, he aprendido que una de las habilidades más poderosas que puede desarrollar un hombre no es aferrarse, es soltar. Soltar lo que ya no aporta, lo que pesa, lo que distrae, lo que limita. Porque cada cosa que no sueltas te consume energía, enfoque y claridad. Y con el tiempo te frena. No es falta de capacidad lo que detiene a la mayoría. Es el exceso de carga emocional, mental y hasta física que nunca se atreven a liberar. Pero cuando decides soltar, algo cambia. Tu mente se aligera, tu enfoque se afina, tu energía se recupera y empiezas a avanzar con más claridad, porque no se trata de tener más, se trata de necesitar menos. Y cuando entiendes eso, dejas de aferrarte a lo que te detiene y empiezas a moverte hacia lo que realmente te hace crecer. El primer paso para aprender a soltar es reconocer que no todo lo que mantienes en tu vida merece quedarse, aunque en algún momento haya sido importante. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres no avanzan no porque no tengan oportunidades, sino porque siguen aferrados a cosas que ya cumplieron su propósito. Relaciones que ya no aportan, hábitos que ya no sirven, pensamientos que ya no construyen. Y aún así, se quedan. Ese es el problema. No es que no puedas avanzar, es que no has soltado lo que te detiene. El hombre que realmente empieza a crecer hace algo completamente distinto, evalúa su vida con honestidad. Se pregunta qué le suma y qué le resta. Y tiene el valor de actuar. Además debes entender esto, aferrarte tiene un costo, te quita energía, te quita claridad, te quita enfoque y lo peor, te mantiene en el pasado. También ocurre algo muy importante. Muchas veces no sueltas porque te acostumbraste, no porque sea bueno, sino porque es familiar, y lo familiar se siente seguro, aunque te esté frenando. Otro punto clave es que soltar no es perder, es hacer espacio. Espacio para crecer, espacio para mejorar, espacio para algo nuevo. Pero mientras sigas cargando lo viejo, no hay lugar. También debes entender esto. La mayoría evita soltar porque implica incomodidad, implica cambio, implica incertidumbre. Pero ahí es donde está el crecimiento. El hombre disciplinado lo entiende. Por eso no se aferra a lo que ya no sirve. Se enfoca en lo que lo impulsa. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que se aferra se estanca. El hombre que suelta avanza. Mientras uno carga, el otro se libera, y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empiezas a sentir ligereza, porque ya no estás cargando lo innecesario, porque ya no estás sosteniendo lo que te pesa, y eso te da claridad, te hace más enfocado, más decidido, más libre. Y aquí aparece una verdad clave: no puedes avanzar hacia algo mejor si sigues aferrado a lo que ya no te sirve. Tienes que soltar, tienes que liberar, tienes que elegir avanzar, porque ahí es donde empieza todo. Y el hombre que entiende esto, que deja de aferrarse, que tiene el valor de soltar, que elige crecer por encima de la comodidad, es el hombre que empieza a transformar su vida. No poco a poco, sino desde la raíz. Y cuando empiezas a soltar, tu vida deja de sentirse pesada y empieza a moverse. Y ahí es donde comienza tu verdadera libertad. El segundo paso para aprender a soltar es entender que no estás dejando ir algo valioso, estás dejando de cargar algo que ya dejó de aportarte. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres se quedan atrapados no por lo que tienen, sino por lo que creen que están perdiendo si lo sueltan, y ese pensamiento los paraliza. Piensan en el tiempo invertido, en el esfuerzo que ya dieron, en lo que alguna vez significó, y por eso se aferran. Ese es el problema. No estás valorando lo que es hoy, estás valorando lo que fue. Y eso te mantiene atrapado en una versión del pasado que ya no existe. El hombre que realmente empieza a crecer hace algo completamente distinto, deja de mirar atrás con apego y empieza a mirar adelante con intención. Entiende que lo importante no es cuánto tiempo invirtió, sino si eso sigue alineado con su crecimiento. Además, debes entender esto: aferrarte por lo que ya diste es una trampa mental. Se llama costo hundido y hace que sigas invirtiendo en algo que ya no vale la pena, solo porque ya invertiste demasiado. Pero eso no es inteligencia.
Es miedo disfrazado. También ocurre algo muy importante. Cuando decides soltar, rompes ese ciclo. Dejas de seguir invirtiendo energía en lo que no te hace avanzar. Dejas de justificar lo que ya no tiene sentido. Y recuperas control. Otro punto clave es que este cambio requiere honestidad brutal. Porque tienes que admitir que algo ya no funciona. Que algo ya no te suma. Y eso no siempre es fácil, pero es necesario. También debes entender esto, la mayoría se queda donde está porque le cuesta aceptar que tiene que dejar algo atrás. Prefiere seguir en lo mismo, aunque eso le quite oportunidades nuevas. Porque cambiar duele, pero quedarse cuesta más. El hombre disciplinado lo entiende. Por eso no se aferra a lo que ya no aporta, se enfoca en lo que lo impulsa hacia adelante. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que vive en el pasado se estanca. El hombre que se enfoca en su futuro avanza. Mientras uno justifica, el otro decide, y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante, empiezas a tomar decisiones más claras, porque ya no estás condicionado por lo que fue, estás guiado por lo que quieres construir, y eso te da dirección, te hace más firme, más enfocado, más consciente. Y aquí aparece una verdad clave. No puedes construir una vida nueva si sigues tomando decisiones basadas en el pasado. Tienes que soltar esa carga. Tienes que elegir diferente. Tienes que avanzar con intención, porque ahí es donde está tu crecimiento. Y el hombre que entiende esto, que deja de aferrarse por lo que invirtió, que toma decisiones basadas en su futuro, que se libera del pasado, es el hombre que empieza a recuperar su poder. No por suerte, sino por claridad. Y cuando tomas decisiones con claridad, tu vida deja de estar atrapada y empieza a avanzar. Y ahí es donde empieza tu verdadera transformación. El tercer paso para aprender a soltar es dejar de aferrarte a las expectativas que creaste y aceptar la realidad tal como es, no como querías que fuera. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres no sufren por lo que ocurre, sufren por la diferencia entre lo que esperaban y lo que realmente pasó. Esperaban que esa relación funcionara. Esperaban que ese proyecto creciera. Esperaban que esa persona respondiera igual. Y cuando no sucede, se quedan atrapados. No en la situación, sino en la idea de cómo debía haber sido. Ese es el problema. No estás soltando la realidad, estás aferrado a una expectativa. Y mientras sigas peleando con lo que no fue, no avanzas. El hombre que realmente empieza a liberarse hace algo completamente distinto. Acepta. No resignación, aceptación. Acepta que no todo sale como quería. Acepta que no todo depende de él. Y desde ahí, avanza. Además, debes entender esto. Aceptar no significa que te guste. Significa que dejas de resistirte, porque la resistencia consume energía. Te mantiene en un ciclo mental constante y te desgasta. También ocurre algo muy importante. Cuando aceptas, recuperas claridad. Dejas de pensar, ¿por qué pasó esto? Y empiezas a pensar, ¿qué hago ahora? Y ese cambio es clave. Otro punto clave es que este proceso te devuelve el control, porque ya no estás atrapado en el pasado. Ya no estás intentando cambiar lo que ya ocurrió. Estás enfocado en lo que sí puedes hacer. También debes entender esto. La mayoría se queda atrapada porque no acepta. Quiere que las cosas sean diferentes. Quiere que el pasado cambie. Pero eso no es posible. Y mientras no lo aceptes, no avanzas. El hombre disciplinado lo entiende. Por eso deja de pelear con la realidad y empieza a trabajar con ella. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que resiste se estanca. El hombre que acepta avanza. Mientras uno se queda atrapado, el otro se mueve. Y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empiezas a sentir paz. No porque todo sea perfecto, sino porque dejaste de luchar contra lo que no puedes cambiar. Y eso te libera, te hace más ligero, más claro, más enfocado. Y aquí aparece una verdad clave. No puedes soltar algo si no lo aceptas primero. Porque siempre habrá una parte de ti que seguirá aferrada. Tienes que aceptar, tienes que soltar la expectativa, tienes que ver la realidad como es. Porque ahí empieza tu libertad. Y el hombre que entiende esto, que deja de vivir en lo que debía haber sido, que acepta lo que es y decide avanzar, es el hombre que empieza a liberarse de verdad. No por olvido, sino por conciencia. Y cuando sueltas la expectativa, tu mente deja de estar atrapada y empieza a enfocarse en lo que sigue. Y ahí
es donde empieza tu verdadero avance. El cuarto paso para aprender a soltar es entender que no todo lo que amas está destinado a quedarse en tu vida y que eso no lo convierte en un error. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres se aferran a personas, etapas o situaciones, no porque sigan siendo buenas para ellos, sino porque alguna vez lo fueron. Recuerdan lo que sintieron, recuerdan lo que vivieron, recuerdan lo que significó. Y por eso, no lo sueltan. Ese es el problema. ¿No estás conectado con lo que es hoy? Estás aferrado a lo que fue. Y mientras sigas viviendo desde ese recuerdo, te quedas atrapado. El hombre que realmente empieza a liberarse hace algo completamente distinto. Honra el pasado, pero no se queda en él. Reconoce lo que fue importante. Agradece lo que aprendió. Pero entiende que no todo está hecho para durar. Además, debes entender esto. Algo puede haber sido valioso, y aún así ya no serlo. Puede haber sido real, puede haber sido significativo, pero ya no alinearse con quién eres ahora. Y eso está bien. También ocurre algo muy importante. Cuando aceptas que las cosas cambian, dejas de forzar permanencias, dejas de intentar sostener lo que ya se está cayendo, dejas de insistir en lo que ya no fluye, y recuperas energía. Otro punto clave es que este proceso requiere madurez emocional, porque tienes que aceptar que no todo lo bueno se queda, que no todo lo que amas te conviene a largo plazo. Y eso duele, pero es necesario. También debes entender esto, la mayoría no suelta porque confunde apego con amor. Cree que si deja ir, pierde. Cree que si suelta, falla. Pero no es así. A veces, soltar es el acto más sano. El hombre disciplinado lo entiende. Por eso no se aferra a lo que ya no le aporta. Se enfoca en lo que le permite crecer. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que se aferra se desgasta. El hombre que suelta se libera. Mientras uno insiste, el otro avanza. Y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empiezas a ver las cosas con más claridad, porque ya no estás filtrando la realidad con emociones del pasado. Estás viendo lo que realmente es. Y eso te hace más consciente, más firme, más libre, más auténtico. Y aquí aparece una verdad clave. No todo lo que fue importante está destinado a quedarse en tu vida. Tienes que aceptarlo. Tienes que soltar con conciencia. Tienes que avanzar con respeto, pero sin apego, porque ahí es donde está tu crecimiento. Y el hombre que entiende esto, que honra el pasado sin quedarse en él, que deja ir lo que ya no le suma y que sigue adelante con claridad, es el hombre que empieza a vivir con verdadera libertad. No desde la pérdida, sino desde la evolución. Y cuando evolucionas, tu vida deja de estar atada y empieza a moverse. Y ahí es donde comienza tu verdadera transformación. El quinto paso para aprender a soltar es dejar de buscar explicaciones perfectas para todo lo que termina, porque muchas veces no las hay, y quedarte buscándolas solo te mantiene atrapado. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres no logran avanzar no por lo que pasó, sino por la necesidad constante de entender cada detalle, cada razón, cada por qué. Se preguntan, ¿qué hicieron mal? ¿Qué pudieron haber cambiado? ¿Qué hubiera pasado si actuaban diferente? Y se quedan ahí, dándole vueltas, repitiendo la historia, intentando encontrar sentido absoluto. Ese es el problema. No es que no entiendas, es que no aceptas no entenderlo todo. Y mientras sigas buscando una respuesta perfecta, no sueltas. El hombre que realmente empieza a liberarse hace algo completamente distinto. Acepta la falta de cierre perfecto. Entiende que no todo tiene explicación clara, que no todo se resuelve con lógica, y decide avanzar de todas formas. Además, debes entender esto. La mente busca control, quiere entender para sentirse segura, quiere respuestas para sentirse tranquila, pero hay situaciones que simplemente no te las van a dar, y ahí es donde tienes que elegir, seguir buscando o empezar a soltar. También ocurre algo muy importante. Cuando dejas de obsesionarte con entenderlo todo, tu mente se calma. Dejas de sobrepensar, dejas de revivir el pasado y empiezas a estar presente. Otro punto clave es que este cambio libera una gran cantidad de energía mental. Energía que antes gastabas analizando, ahora la puedes usar para construir, para avanzar, para crecer. También debes entender esto. La mayoría se queda atrapada porque cree que necesita entender para cerrar. Pero no siempre es así. A veces, el cierre no viene de una explicación, viene de una decisión. Decides que ya no vas a darle más vueltas. Decides que ya no vas a quedarte ahí. Y eso te libera. El hombre disciplinado lo entiende.
Por eso no se pierde en preguntas infinitas. Se enfoca en lo que sigue. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que sobrepiensa se queda. El hombre que decide avanzar se libera. Mientras uno analiza sin parar, el otro construye. Y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empiezas a confiar más en tu capacidad de seguir adelante, porque ya no necesitas entender todo para moverte, porque ya no dependes de respuestas externas, y eso te fortalece, te hace más firme, más claro, más enfocado. Y aquí aparece una verdad clave: no necesitas entenderlo todo para soltar, solo necesitas decidir que ya no vas a quedarte ahí. Esa decisión lo cambia todo. Y el hombre que entiende esto, que deja de sobreanalizar, que acepta que no siempre habrá respuestas, que decide avanzar aunque no tenga todo claro, es el hombre que empieza a liberarse de verdad, no porque todo tenga sentido, sino porque eligió no quedarse atrapado. Y cuando eliges avanzar, tu mente deja de girar en círculos y empieza a moverse hacia adelante. Y ahí es donde empieza tu verdadera paz. El sexto paso para aprender a soltar es dejar de personalizar todo lo que sucede, porque no todo gira alrededor de ti, aunque tu mente quiera hacerlo creer. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres cargan con peso innecesario porque interpretan cada situación como algo personal. Si alguien se aleja, piensan que es por su culpa. Si algo no funciona, creen que fallaron completamente. Si alguien cambia, lo toman como rechazo directo, y eso los desgasta. Ese es el problema. No es lo que pasó, es cómo lo interpretas. Porque cuando lo haces personal, lo haces más pesado. Lo vuelves emocional, lo vuelves constante en tu mente, y no lo sueltas. El hombre que realmente empieza a liberarse hace algo completamente distinto. Aprende a separar. Entiende que las personas tienen sus propios procesos, que las situaciones tienen múltiples factores, y que no todo tiene que ver con él. Además, debes entender esto. Muchas veces lo que otros hacen habla más de ellos que de ti. Sus decisiones, sus cambios, sus actitudes, no siempre son una respuesta hacia ti. Son reflejo de su propia realidad. También ocurre algo muy importante. Cuando dejas de personalizar, reduces el impacto emocional. Dejas de sentir que todo te afecta directamente. Dejas de cargar con cosas que no te pertenecen, y eso te libera. Otro punto clave es que este cambio te devuelve perspectiva. Empiezas a ver las cosas con más claridad. Empiezas a entender que no todo es tan directo como parece, y eso te hace más consciente. También debes entender esto: la mayoría se queda atrapada porque todo lo convierte en algo personal. Se culpa, se cuestiona constantemente, y eso la detiene. El hombre disciplinado lo entiende. Por eso, aprende a observar sin absorber. ¿Ve lo que pasa? Pero no lo convierte en una carga innecesaria. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que se toma todo personal se desgasta. El hombre que sabe separar se libera. Mientras uno carga con todo, el otro elige qué cargar. Y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empiezas a sentir más estabilidad emocional, porque ya no reaccionas a todo, porque ya no te afecta todo igual. Y eso te hace más fuerte, más equilibrado, más claro, más firme. Y aquí aparece una verdad clave: no puedes soltar si sigues creyendo que todo lo que pasa es por ti o para ti. Tienes que separar. Tienes que entender que no todo te pertenece. Tienes que dejar de cargar lo que no es tuyo, porque ahí es donde empieza tu libertad. Y el hombre que entiende esto, que deja de personalizar, que observa con claridad, que suelta lo que no le corresponde, es el hombre que empieza a vivir con más paz. No porque todo sea perfecto, sino porque dejó de cargar con lo que no le tocaba. Y cuando dejas de cargar lo innecesario, tu vida se aligera y empieza a avanzar. Y ahí es donde empieza tu verdadera tranquilidad. El séptimo paso para aprender a soltar es dejar de intentar controlar todo, porque cuanto más control quieres tener, más te atas a lo que no puedes manejar. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres viven en tensión constante, no porque las cosas vayan mal, sino porque quieren que todo salga exactamente como lo planean. Quieren controlar resultados, quieren controlar personas, quieren controlar tiempos. Y cuando algo se sale de ese control, se frustran. Ese es el problema. No es lo que ocurre, es tu necesidad de controlarlo todo. Porque cuando intentas controlar lo incontrolable,
te desgastas, pierdes energía, pierdes claridad, pierdes paz. Y aún así, no logras controlarlo. El hombre que realmente empieza a liberarse hace algo completamente distinto. Distingue entre lo que puede controlar y lo que no. Se enfoca en sus acciones, en sus decisiones, en su actitud, y suelta el resto. Además, debes entender esto: no todo depende de ti. Las decisiones de otros no dependen de ti. Los resultados finales no siempre dependen de ti. Y aceptar eso no te debilita, te libera. También ocurre algo muy importante. Cuando dejas de intentar controlar todo, reduces la ansiedad, porque ya no estás intentando forzar cada resultado. Ya no estás resistiendo cada cambio. Fluyes más. Otro punto clave es que este cambio te permite adaptarte mejor, porque ya no estás rígido, ya no estás esperando que todo sea exacto. Te ajustas, y eso te hace más fuerte. También debes entender esto: la mayoría se frustra porque quiere controlar cosas que no le pertenecen. Se enfoca en lo externo, se obsesiona con resultados, y se olvida de lo único que sí puede manejar: su comportamiento. El hombre disciplinado lo entiende. Por eso enfoca su energía donde sí tiene impacto. Actúa, decide, se mueve y suelta lo demás. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que quiere controlarlo todo se estresa. El hombre que sabe soltar se libera. Mientras uno lucha contra todo, el otro avanza con lo que tiene. Y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empiezas a sentir más calma, no porque todo esté bajo control, sino porque dejaste de intentar controlarlo todo. Y eso cambia tu forma de vivir. Te hace más flexible, más consciente, más equilibrado. Y aquí aparece una verdad clave: no puedes soltar si sigues intentando controlar cada detalle. Tienes que confiar. Tienes que enfocarte en lo que depende de ti y dejar ir lo que no, porque ahí es donde está tu libertad. Y el hombre que entiende esto, que deja de controlar lo incontrolable, que actúa con intención y suelta el resultado, es el hombre que empieza a vivir con más paz. No desde el control, sino desde la claridad. Y cuando vives con claridad, tu vida deja de sentirse pesada y empieza a fluir. Y ahí es donde empieza tu verdadera estabilidad. El octavo paso para aprender a soltar es dejar de aferrarte a la versión de ti mismo que ya no encaja con la vida que quieres construir, porque muchas veces no es el entorno lo que te limita, eres tú tratando de sostener una identidad que ya quedó atrás. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres no avanzan porque siguen actuando como alguien que ya no son, pero tampoco se atreven a convertirse en quien necesitan ser. Siguen pensando igual, siguen reaccionando igual, siguen tomando decisiones desde el pasado. Y eso los mantiene en el mismo lugar. Ese es el problema. No es que no puedas cambiar, es que no sueltas quién eras. El hombre que realmente empieza a liberarse hace algo completamente distinto. Redefine su identidad. Se pregunta quién necesita ser para avanzar. Se pregunta qué versión de sí mismo ya no le sirve y la deja atrás. Además, debes entender esto: tu identidad no es fija, no es algo que está determinado. Es algo que se construye, pero solo si estás dispuesto a soltar lo anterior. También ocurre algo muy importante: cuando cambias tu identidad, cambian tus decisiones. Ya no actúas desde tus viejos hábitos. Ya no reaccionas igual ante las mismas situaciones. Empiezas a comportarte diferente. Otro punto clave es que este cambio genera incomodidad, porque dejas de reconocerte completamente, porque estás en transición, y eso puede asustar. Pero es necesario. También debes entender esto: la mayoría no cambia porque se siente más segura siendo quien ya es, aunque eso la limite. Prefiere lo conocido, aunque no la lleve a ningún lado. El hombre disciplinado hace lo contrario. Está dispuesto a incomodarse. Está dispuesto a evolucionar. Y eso lo separa. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que se aferra a su antigua identidad se estanca. El hombre que se redefine evoluciona. Mientras uno repite, el otro se transforma. Y esa diferencia se acumula día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante: empiezas a sentir coherencia, porque lo que haces empieza a alinearse con lo que quieres ser, porque tus acciones reflejan tu crecimiento, y eso te fortalece, te hace más claro, más firme, más decidido. Y aquí aparece una verdad clave: no puedes construir una nueva vida si sigues actuando como la versión antigua de ti mismo. Tienes que soltarla, tienes que dejar atrás esa identidad, tienes que permitirte cambiar.
porque ahí es donde está tu evolución. Y el hombre que entiende esto, que deja de aferrarse a lo que fue, que redefine quién es y que actúa en consecuencia, es el hombre que empieza a vivir con intención, no desde el pasado, sino desde el crecimiento. Y cuando creces, tu vida deja de repetirse y empieza a avanzar. Y ahí es donde empieza tu verdadera transformación. El noveno paso para aprender a soltar es entender que aferrarte no te protege, te limita. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres creen, en el fondo, que mantener el control, sostener lo conocido o no dejar ir ciertas cosas los mantiene seguros. Piensan que si se aferran, evitan el dolor, evitan la incertidumbre, evitan el cambio. Pero lo que realmente hacen es quedarse atrapados. Porque lo que no sueltas, te detiene. Lo que no sueltas, te consume. Lo que no sueltas, define tus límites. Ese es el problema. No es que te estés protegiendo, es que te estás encerrando. El hombre que realmente empieza a liberarse hace algo completamente distinto. Entiende que el crecimiento siempre implica riesgo, implica soltar estabilidad, implica dejar lo conocido, implica avanzar sin garantías. Además debes entender esto, la seguridad absoluta no existe. Siempre habrá incertidumbre, siempre habrá posibilidad de error. Pero eso no es una razón para quedarte. Es una razón para crecer. También ocurre algo muy importante. Cuando decides soltar, te expones. Te enfrentas a lo desconocido. Sales de tu zona cómoda. Y eso puede generar miedo. Pero ese miedo es parte del proceso. Otro punto clave es que este tipo de decisión te fortalece. Porque te obliga a confiar en ti. Te obliga a adaptarte. Te obliga a avanzar sin depender de lo seguro. También debes entender esto. La mayoría se queda donde está porque confunde comodidad con bienestar. Se siente segura, pero no crece. Se siente estable, pero no avanza. Y con el tiempo, eso pesa. El hombre disciplinado lo entiende. Por eso, está dispuesto a soltar lo cómodo para alcanzar algo mejor. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que se aferra se queda. El hombre que se atreve avanza. Mientras uno se protege, el otro se transforma. Y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empiezas a desarrollar valentía real. No la ausencia de miedo, sino la capacidad de avanzar a pesar de él. Y eso te cambia, te hace más fuerte, más decidido, más libre. Y aquí aparece una verdad clave. No puedes soltar si sigues creyendo que aferrarte te protege. Tienes que cambiar esa perspectiva. Tienes que entender que el crecimiento está en el movimiento, no en la seguridad, porque ahí es donde está todo. Y el hombre que entiende esto, que deja de buscar protección en lo conocido, que se atreve a soltar y avanzar, es el hombre que empieza a vivir de verdad, no desde el miedo, sino desde el coraje. Y cuando avanzas con coraje, tu vida deja de estar limitada por lo que conoces, y empieza a expandirse hacia lo que puedes llegar a ser. Y ahí es donde comienza tu verdadera libertad. El 10º y último paso para aprender a soltar es tomar una decisión definitiva, dejar de mirar atrás con apego y empezar a avanzar con determinación, sin necesidad de regresar a lo que ya dejaste. Yo, Brian Tracy, he aprendido que muchos hombres dicen que han soltado, pero en el fondo siguen conectados. Revisan el pasado, recuerdan constantemente, se preguntan si debieron quedarse, y aunque físicamente avanzan, mentalmente siguen atados. Ese es el problema. No es que no hayas soltado, es que no lo has hecho por completo. El hombre que realmente se libera hace algo completamente distinto. Corta el vínculo emocional con lo que ya decidió dejar atrás. No vuelve a negociar con ello. No vuelve a cuestionar su decisión. Avanza. Además, debes entender esto. Cada vez que regresas mentalmente a lo que soltaste, debilitas tu progreso. Te desconcentras, te confundes, te frenas y pierdes impulso. También ocurre algo muy importante. Cuando decides no mirar atrás, tu energía cambia. Dejas de dividir tu atención. Dejas de gastar energía en lo que ya no forma parte de tu camino. Y te enfocas. Otro punto clave es que este tipo de decisión fortalece tu identidad. Porque te conviertes en alguien que decide y sostiene. Alguien que no se retracta. Alguien que no se queda atrapado en la duda. Y eso te hace fuerte. También debes entender esto. La mayoría no avanza porque sigue dejando puertas abiertas. Por si acaso. Por si algo cambia, por si quiere volver, y esas puertas lo mantienen conectado. El hombre disciplinado hace lo contrario, cierra ciclos,
define su camino y no vuelve atrás. Con el tiempo, esta mentalidad crea una diferencia brutal. El hombre que duda se queda atrapado. El hombre que decide, avanza. Mientras uno vive entre dos mundos, el otro construye uno nuevo. Y esa diferencia se acumula, día tras día, hasta que se vuelve evidente. También ocurre algo interesante. Empiezas a sentir una libertad profunda, porque ya no hay conflicto interno, porque ya no estás dividido, estás enfocado, y eso te da poder. Te hace más claro, más firme, más decidido. Y aquí aparece la verdad final. Soltar no es solo dejar ir, es no volver. Es elegir avanzar sin mirar atrás. Es comprometerte con tu crecimiento sin negociar con tu pasado. Porque ahí es donde se define todo. Y el hombre que entiende esto, que suelta de verdad, que corta el vínculo, que deja de regresar mentalmente y avanza con decisión, es el hombre que finalmente se libera. No por olvido, sino por elección. Y cuando eliges avanzar sin mirar atrás, tu vida deja de estar atada a lo que fue y empieza a construirse desde lo que decides ahora. Y ahí es donde empieza tu nueva vida. Y ese es el verdadero poder de soltar.